Bueno, pues continuamos con la prueba de normalidad. Otra forma de hacer el gráfico de probabilidad es por aquí. En gráfica, bueno, no es exactamente el mismo, es muy parecida. Gráfica de CDF empírica. CDF es de función de distribución acumulativa en inglés, y lo que hace es comparar la distribución acumulada de un conjunto de datos, la empírica, con la de un modelo en particular, ¿de acuerdo? Y también permite estimar percentiles. Bueno, vamos a darle a la individual. Seleccionaríamos también la variable centilitros lata. Fijaros que el aspecto es el mismo que el de antes. En el botón de distribución nosotros podemos seleccionar el modelo que queramos. La media y la desviación típica las estimará a partir de ahí, y le podemos dar ya directamente a aceptar. Este gráfico, como os decía, no es idéntico, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo, pero es un gráfico muy similar. Aquí lo que sucede es que en el eje vertical las unidades están puestas pues, en escala ordinal, ¿vale? Normal y corriente, de 0 a 20 y la misma distancia que de 20 a 40, que de 40 a 60, etcétera. Con lo cual, bueno, pues aquí lo que está haciendo es, en rojo, es lo que sería la función de distribución del modelo, ¿vale? En este caso de la distribución normal, y las escaleritas corresponderían a las frecuencias relativas acumuladas de los datos, ¿vale? Cuando las escaleritas se ajusten a la rampa, ¿vale? Cuando las escaleritas queden superponiéndose por encima de la curva esta que representa el modelo teórico, será que el ajuste que nosotros hemos hecho es un ajuste bueno. La única pega de este gráfico es que, si os fijáis en la ventanita que aparece aquí, no aparece el valor del contraste de Anderson-Darling, con lo cual el p-valor no aparece, y entonces, bueno, pues la interpretación del gráfico es un poco más subjetiva que cuando yo veo el numerito del p-valor y ya lo puedo interpretar directamente. Mayor que alfa, mayor o igual que alfa, acepto la hipótesis nula; menor que alfa, la rechazo, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, en lugar de para la variable centilitros lata, para la variable, por ejemplo, tiempo hasta la alarma. Esta variable tiempo hasta la alarma lo que está haciendo es contar en días, creo que es el tiempo que tarda hasta que suena una alarma en una empresa, ¿vale? Puede ser una alarma antiincendios o una alarma de que se ha producido un fallo en el proceso de producción, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, como siempre, hacer un análisis descriptivo de los datos. Estadísticas, estadística básica, resumen gráfico, y vamos a poner ahí la variable tiempo hasta la alarma, ¿vale? El tiempo hasta la alarma, bueno, pues ya vemos la forma que tiene. Hay quizás dos clases que tienen más observaciones de las que le correspondería, pero es una distribución sin datos atípicos, muy simétrica. Quizás hay quiero decir, más concentración por la parte del centro que por las colas. Y tenemos aquí el valor de la media, lo puedo comparar con el de la mediana, son muy similares. 24,86 es la mediana, 24,89, bueno, con 90 es el valor de la media, muy parecidas. Hay también poca dispersión, el valor de la desviación estándar es 0,87, la media es representativa, el valor del coeficiente de asimetría es prácticamente cero, la distribución es simétrica, etcétera, ¿vale? Y vemos aquí el p-valor del contraste de Anderson-Darling. Este p-valor, 0,39, me está indicando que el nivel de credibilidad de la hipótesis de normalidad, ¿vale? De normalidad es de un 39%. Esto es mayor que ese 5% que nosotros nos fijábamos, y por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. Bueno, deberíamos decir, no hay evidencia muestral suficiente como para rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto concluimos que el tiempo hasta la alarma se comporta como una variable aleatoria normal. Igual que antes, normales hay muchas, estimo mu y estimo sigma cuadrado, con el valor de la media x barra y de la cuasivarianza S gorro cuadrado. Es decir, yo pondría mu gorro es 24,89 con 895, y la varianza, el sigma gorro cuadrado, es 0,769. Serían días la media y días al cuadrado la varianza. Bien, si hacemos la gráfica que hemos dicho antes, la gráfica de probabilidad, el probability plot, que se llama en inglés, ponemos la variable tiempo hasta la alarma. Aquí ya vemos que los datos, bueno, pues tienen una cierta curvatura, pero se ajustan por encima, van por encima de la línea recta, y desde luego sin salirse de la banda de confianza. Y podemos hacer también el gráfico de la función de distribución acumulativa de la empírica y la teórica, poniendo el tiempo hasta la alarma. Por defecto está la normal, donde veo, bueno, pues que el ajuste también se produce,
¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasaría si hago lo mismo con esta variable que se llama demanda kilovatios? ¿Vale? Esta variable recoge la demanda en kilovatios hora de una empresa y entonces voy a hacer el resumen básico, el resumen gráfico. Voy a poner la variable demanda kilovatio. Y entonces os dais cuenta de que en este caso tenemos una distribución asimétrica positiva. Sería un poco extraño que nosotros tratásemos de ajustar un modelo normal a esta distribución asimétrica positiva. La distribución normal es simétrica. Si estos datos provinieran de una distribución normal, el histograma y el gráfico de caja habrían quedado simétricos. ¿De acuerdo? Si os fijáis en cómo es el p-valor del contraste de Anderson-Darling, ese p-valor vale 0,035. Es menor que el 5% que nosotros nos hemos fijado, p-valor menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto los datos no provienen de una distribución normal. Claro, ahora debería buscar entre los modelos que conocemos cuál es el que ajusta. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de que el modelo exponencial y el modelo gamma son distribuciones asimétricas positivas. Por lo tanto, voy a buscar dentro de la gráfica de probabilidad alguno de los modelos, ponemos la variable demanda kilovatio y en el botoncito de distribución seleccionamos alguno de los modelos asimétricos positivos. Voy a poner, por ejemplo, la exponencial. La media voy a dejar también que la estime a partir de la muestra. Y entonces, bueno, pues fijaros que aquí me aparece el gráfico, fijaros que la escala en el eje vertical no es la misma que cuando poníamos la distribución normal. Hay algunas observaciones que se salen de la banda, ¿vale? Pero el p-valor del contraste es 0,215. Nosotros podríamos concluir, como es mayor que el 5%, que los datos provienen de una distribución exponencial. O quizás podríamos probar de una distribución gamma, a ver cómo ajusta un modelo gamma a esta situación. Si ponemos la gamma, el modelo gamma, bueno, pues el p-valor del contraste aquí es más pequeño, 0,04, luego el modelo gamma no sería un buen modelo. Claro, si yo tengo que ir probando uno a uno todos los modelos conocidos para ver si uno ajusta o cuál es mejor, es un poco pesado, ¿vale? Minitab tiene una opción que está dentro de herramientas de calidad que se llama identificación de la distribución individual. Esto de identificación de la distribución individual lo tenéis también el menú recogido en la prueba esta, en el guión de la práctica 4, ¿de acuerdo? La identificación de la distribución individual, perdón, que está más arriba. ¿Vale? Aquí está. Bueno, es la primera de las pruebas. Entonces, este menú de identificación de la distribución individual me permite probar a la vez con una batería de distribuciones y entre las cuales yo puedo seleccionar la que mejor se comporta. Bueno, pues vamos a poner aquí en columna individual, pondremos la variable demanda kilovatios y lo mejor es dejar directamente que utilice todas las distribuciones y transformaciones. O si nosotros tuviéramos sospechas de 4 distribuciones, podríamos aquí especificar 4 de ellas. Lo más cómodo es dejar que pruebe con todas, ¿vale? Va a probar además con 2 familias de transformaciones, que son las transformaciones de Box-Cox y las transformaciones de Johnson. Claro, hay veces que los datos no provienen de una distribución normal, pero a lo mejor si es una distribución asimétrica positiva, quizás tomando la raíz cuadrada de los datos o el logaritmo de los datos, podemos llevar la distribución a un conjunto de datos más simétrico y quizás esa transformación sí que tendría un comportamiento normal. Bueno, pues esas transformaciones y más complicadas son las familias de distribuciones de Box-Cox y de Johnson, ¿vale? Nosotros realmente con transformaciones no nos vamos a meter, por lo tanto directamente iremos a mirar solamente las de modelos estándar, modelos habituales, sin hacer transformación en los datos. Dejamos tal como está, le doy a aceptar y ahora, bueno, no os asustéis de toda la información que sale, porque salen 4 paneles con un montón de gráficas de probabilidad, ¿vale? Donde yo ya veo pues cuáles se ajustan y cuáles no, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, el gráfico de la distribución normal, cómo queda, ¿vale? Para la variable demanda kilovatios. Y lo más interesante es casi ir a mirar la ventana de sesión. En la ventana de sesión
Me aparecen aquí, bueno, en primer lugar, las estadísticas descriptivas de la variable, es decir, la media, la desviación típica, la mediana, etcétera, etcétera. Y, bueno, me habla luego de la transformación de Box-Cox y de la transformación de Johnson. Esto podéis mirar en la ayuda si tenéis un poco de curiosidad. La transformación de Box-Cox con lambda igual a 0,5 es el logaritmo. Bueno, y a continuación, que esto es lo que más me interesa, en las pruebas de bondad del ajuste, para esta batería de distribuciones que aparece aquí, me presenta el valor de la distancia de Anderson-Darling, que es esta cantidad que llama AD, y, más interesante todavía, el p-valor del contraste. De tal forma que el mejor de los modelos será aquel que tenga un p-valor más alto. Fijaros que hay p-valores mayores que un 5%, que son el modelo exponencial, que es el que habíamos probado. También el modelo exponencial de 2 parámetros, que tiene valor umbral, ¿vale? Bueno, perdón, ese no es el valor umbral aparece después. Bueno, la exponencial de 2 parámetros que tiene un parámetro que es el umbral, y también la transformación de Johnson, que es esta ecuación tan complicada que aparece aquí, también tiene un p-valor suficientemente grande como para no rechazar la hipótesis nula. Desde luego, antes de hacer esa transformación tan extraña, nosotros nos quedaremos con el modelo exponencial, que tiene un p-valor suficientemente grande como para no rechazar la hipótesis de que los datos provienen de una distribución exponencial, y a continuación, en la siguiente tabla que aparece, nos muestra los valores de los parámetros, las estimaciones de los valores de los parámetros obtenidas a partir de la muestra. En el modelo exponencial que nosotros hemos obtenido, el parámetro de escala, acordaros de que el parámetro de escala es la media era el inverso del parámetro lambda. Bueno, pues ese parámetro de escala es 3,15 aproximadamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto serían las pruebas de bondad del ajuste, y desde luego cuando yo no tengo, quiero decir, cuando yo tengo que contrastar la normalidad, bueno, pues casi lo más cómodo es hacer el resumen gráfico de la variable en cuestión, pero si yo tengo que buscar una distribución que ajuste lo mejor posible al conjunto de datos, lo más cómodo es ir por estadísticas, herramientas de calidad, identificación de la distribución individual, y seleccionar aquí, dejar que pruebe con todas las distribuciones y transformaciones. ¿Vale? Bueno, pues con esto esta parte quedaría ya cerrada. Nosotros utilizaremos esto de las pruebas de bondad del ajuste, sobre todo, insisto, sobre todo para comprobar que un conjunto de datos proviene de una distribución normal, porque lo necesitamos para los intervalos de confianza y los contrastes. Venga, chao, chao, hasta luego.